Damos la bienvenida de nuevo en el estudio a Eduardo Caballero, que nos acompaña. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Él es psicólogo, nos trae cada semana temas interesantes, temas que nos conviene conocer y con los que estamos aprendiendo pues muchas veces a desenvolvernos en situaciones cotidianas. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, un tema que seguro nos interesa o nos preocupa a todos y de la que vamos a intentar conocer más detalles. Vamos a ver si nos aproximamos a ella y también le vamos perdiendo un poco el miedo. Eduardo, ¿por qué está tan extendido este mal de la ansiedad entre la población? Bueno, Jesús, en primer lugar, yo creo que no es que esté mal extendido, sino que está mal comprendido, ¿vale? Es decir, la ansiedad es un tema muy grande que está prácticamente en boca de todos y es por excelencia el tema que yo más trabajo en consulta. Todas las semanas trabajo la ansiedad con prácticamente el 80 o 90% de los pacientes y por eso te quiero hacerte el matiz de que está mal comprendido, porque una de las cosas que quiero hablar hoy aquí es primero cuáles son las reacciones que tiene el cuerpo cuando una persona siente ansiedad, sí. ¿Vale? Uh-huh. En primer lugar, para que la gente que esté escuchando nos entienda, tendríamos el sistema nervioso autónomo que se divide en dos partes, ¿vale? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El primero, el sistema nervioso simpático, es el que se encarga o el que está implicado en las actividades que requieren energía, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona siente ansiedad, lo primero que hace es una conducta anticipatoria. Es decir, yo anticipo cuál es el posible peligro o amenaza que a mí me puede generar ansiedad. Una vez que yo lo anticipo, se activa este sistema precisamente por lo que te acabo de comentar, porque es el que te dota de energía para afrontar la situación, ¿vale? Yeah. Uh-huh. Y luego, por el otro lado, al contrario que el simpático, tenemos el sistema parasimpático. Es decir, este sistema es el que se encarga de volver al cuerpo a un estado de tranquilidad tras haber sufrido ansiedad. ¿Cuál es el problema principal aquí que se nos plantea, Jesús? Que estos sistemas de los que te acabo de hablar nunca pueden coincidir a la misma vez. Es decir, primero puede estar activo uno y después otro. Ya. O primero el simpático y después el parasimpático, o al revés, primero el parasimpático y después el simpático. Pero tú no puedes estar activo, nervioso y tranquilo al mismo tiempo. O estás activo o estás tranquilo, pero no pueden coincidir esos sistemas en el cuerpo. Y esto es de las primeras cosas que suelo explicar a los pacientes, porque es fundamental que ellos entiendan cómo funciona su organismo a nivel psicofisiológico, ¿vale? Uh-huh. O sea que no es solo una cuestión mental, una preocupación, digamos, que tenemos, sino que tiene unas consecuencias físicas, ¿no? Y este flujo de energías que tú comentabas, ¿en qué se traduce luego en el cuerpo? ¿Hay enfermedades? ¿Qué nos puede producir esa disfunción, digamos? Ese flujo del que tú me hablas, ese malestar, yo siempre digo que el cuerpo funciona de forma similar a un ordenador, ¿no? Todo el malestar, todas las emociones, todos los pensamientos catastrofistas que tenemos, si no somos capaces de comunicarlos de la forma adecuada, se van almacenando en el cuerpo. Sí. Y yo he tenido perfectamente pacientes en mi consulta que me han achacado a dolores de cuello, dolores de cabeza, dolores de espalda, incluso he tenido pacientes que me han hablado de hasta parálisis en el brazo porque le han tenido ataques de ansiedad muy grandes. Entonces esto, claro, es importante porque si no se trata primero desde el punto de vista sobre el papel, ¿vale? Teórico, de que la persona entienda cuáles son los mecanismos que se activan en su cuerpo y cómo se pueden afrontar esos mecanismos, y luego a partir de ahí dotar a esa persona de estrategias para que no vuelva a sufrir toda esa sintomatología, o si la sufre, que sea en menor medida o en una medida que no le impida, mejor dicho, vivir con una serie de normalidad, es decir, que una persona esté dentro de unas variables estables. Mm. Eduardo, se me ocurre, por hacer un paralelismo, compararlo con algo que todos hemos sufrido alguna vez, un resfriado, una gripe, ¿no? El cuerpo tiene una reacción, hay una fiebre, uh-huh. ¿no? Para expulsar, digamos, esa bacteria o ese virus que tenemos. En este caso de la ansiedad, ¿qué hace el cuerpo para quitarnos esa ansiedad o para desprenderse de ella?
Te voy a explicar, más que qué hace el cuerpo, te voy a explicar qué es lo que no hace el cuerpo, ¿vale? Sobre todo a nivel mental. Y te voy a explicar por qué. Nuestro cuerpo lleva a cabo una serie, para que nos entendamos, de 4 conductas defensivas, ¿vale? ¿Por qué se les llaman conductas defensivas? Porque estas conductas defensivas lo que hacen es que no nos dejan entrar en contacto con la ansiedad. Es decir, yo hago una conducta defensiva para evitar sentirme mal. Sí. ¿De qué 4 conductas defensivas estamos hablando? Estamos hablando de la evitación, de la distracción, de la tranquilización y de la seguridad, ¿vale? Durante el programa de hoy yo voy a dedicarme a hablar un poco de la conducta de la seguridad, que es lo que yo llamo el por si acaso, ¿vale? Vale. Para que la gente que nos esté escuchando nos entienda, imagínate que tú estás hablando con un amigo, con una amiga, y te dice, yo es que siempre llevo en el bolso pues una botella de agua o un Lesatín o lo que sea, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí la pregunta que yo le hago al paciente cuando sale este tema o se toca el bloque de la ansiedad es, lo importante no es cómo, o lo importante no es el hecho de que tú lleves la botella de agua en el bolso, sino lo importante es por qué llevas la botella de agua en el bolso. O sea, ¿tú llevas la botella de agua en el bolso porque te da sed y necesitas beber agua? ¿O tú llevas la botella de agua en el bolso porque si te da ansiedad necesitas calmar tu ansiedad bebiendo agua? Lo importante no es el cómo, sino el por qué, ¿vale? Y aquí, para que la gente me entienda, es donde aparecen las conductas de evitación, ¿vale? Es donde aparece esta seguridad del por si acaso del que estamos hablando. Es decir, cuando tú le haces ver a la persona eso, la gente se para y de repente te mira así un poco como aturdida y te dice, es verdad, resulta que yo llevo el Lesatín o llevo la botella de agua por si me da ansiedad, por si me da un ataque de ansiedad. Entonces, claro, tú ahí lo que ellos están haciendo, que tú se lo tienes que hacer ver, es 1, están manteniendo sus creencias catastróficas, y 2, están realizando una atribución errónea sobre la conducta de la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando esa persona tiene ansiedad, lo primero que te dicen es, menos mal que llevaba agua o menos mal que llevaba un Lesatín, porque si no me hubiese dado un ataque al corazón. Claro, si una persona interioriza y dice eso, ¿qué es lo que está aprendiendo una persona? Está aprendiendo que si sale de su casa tiene que llevar o el Lesatín o la botella de agua, porque si no le da un ataque al corazón. Y eso es una mala interiorización, que es lo que hablábamos antes. Eso es una atribución errónea. ¿Por qué? Porque esa conducta que tú estás haciendo de seguridad, ese por si acaso, no me está permitiendo a mí enfrentarme realmente a mi ansiedad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un día sale y se te olvida el Lesatín y se te olvida la botella de agua? Que de repente dices, anda, pues si no tengo nada, no me quedan más narices sí o sí que afrontar esa situación de ansiedad. Y ha habido gente que yo he tenido en consulta que lo ha afrontado y realmente me ha dicho, pues es que en verdad tampoco era para tanto, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, la ansiedad es desagradable, pero no es peligrosa. ¿Y cuál es el principal problema de la seguridad? De ese por si acaso. Que todo el mundo, o la gran mayoría de personas, mejor dicho, porque al final esto no lo hace todo el mundo, siempre actúa como si fuese un salvavidas. ¿Vale? Un salvavidas, no, yo siempre lo llevo por tener ahí como, para que tú me entiendas, como un as en la manga, como un plan B, ¿vale? Como una vía de escape. Sí. Nos da una seguridad ante esa probabilidad de que pueda ocurrir esta situación. Correcto. Y bueno, además de esta que nos has comentado, hay otras formas, ¿no? Otras formas en las que nos previene el cuerpo ante la ansiedad. Quizá las podemos desarrollar en próximos programas, pero por encima nos podrías decir cuáles son, Eduardo, cómo... Sí, yo, a mí me gustaría que, ya te digo, hoy el tema de la seguridad, luego nos centraremos sobre todo en la distracción, en la tranquilización y en la evitación. Pero es más, te diré, siguiendo el tema de la seguridad, que es que va orientado a lo que te he dicho antes del ejemplo de la botella de agua, ¿cuál es el problema? Porque al final tú esto lo puedes extrapolar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de seguridad, si nos centramos, por ejemplo, a corto plazo la ansiedad
nos da beneficio a nosotros, es decir, la ansiedad, es decir, el hecho de actuar como conducta de por si acaso tiene ciertos beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Que yo realmente es como si llevase un salvavidas en el bolso, ¿vale? Botella de agua o lesatín. ¿Por qué un salvavidas? Porque es una conducta que genera mucha dependencia, porque yo sé que cuando me va a dar ansiedad voy a ser capaz de meterme la mano en el bolso, coger una botella de agua, coger un lesatín y se me va la ansiedad. Pero eso es un problema, ¿por qué? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya. Es decir, yo siempre intento hacerle ver al paciente que realmente tiene que enfrentarse con esos problemas de ansiedad mediante una serie de herramientas, mediante una serie de técnicas, ¿vale? Que se trabajan en consulta, y que el paciente tiene que ser capaz de ver y entender que no pasa realmente nada y que la ansiedad, como ya te he dicho en numerosas ocasiones y seguiré repitiendo, es desagradable pero no es peligrosa. Porque claro, si tú eso lo extrapolas, hemos hablado del corto plazo, pero claro, si tú eso lo extrapolas a largo plazo, si llevas toda la vida o llevas un montón de años actuando así, tú has asumido y has interiorizado una serie de normas y de conductas que te estás creyendo, que es de lo que hemos hablado también anteriormente. Es decir, estás haciendo una serie de atribuciones erróneas para reducir la ansiedad. ¿Te acuerdas del, menos mal que llevaba agua porque si no me hubiese dado un ataque al corazón? Menos mal que llevaba un lesatín porque si no me hubiese desmayado en medio de la calle. O menos mal que llevaba X cosa porque si no me hubiese pasado otra X cosa, ¿vale? Todo eso son atribuciones erróneas que hace la gente y que al final, lamentablemente, se acaban creyendo, porque lo que hacen al final con eso es evitar sentirse mal. Yo siempre digo que vivimos en una sociedad en parte donde la gente lo que hace es una sociedad hedonista, ¿no? Es un poco como búsqueda de placer y evitación del dolor. Es decir, yo todo lo que hago o me gustaría hacer iría orientado a sentirme bien, a sentir mi bienestar. Pero eso realmente en la sociedad en la que vivimos es imposible, porque hay la gran mayoría de cosas no dependen de ti, dependen de tu interacción que tú tienes con el entorno. Y esto es absolutamente clave y fundamental entenderlo, porque si tú vas al trabajo, si tú luego estás con tus amigos, con tu pareja, con quien sea, hay un montón de interacciones que no dependen de ti y que te pueden hacer sentir mal. Si tú ante ese sentimiento de malestar lo que haces es una de las conductas defensivas de las que hemos hablado, vas a interiorizar toda tu vida que ante un malestar, en vez de afrontarlo, lo que voy a hacer va a ser evitarlo. Muy bien, pues te agradecemos como siempre esta explicación que hoy nos has traído, que espero nos sirva a todos para entender un poco más esa ansiedad y no tenerla como una enemiga, sino quizá también como una aliada en ciertas ocasiones. Hablaremos de las otras conductas defensivas en próximos programas y, Eduardo, te emplazamos a dentro de 15 días, que estaremos aquí de nuevo en esta sección. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, buenos días, adiós.